Reciban mis saludos. En esta presentación vamos a revisar las fases implicadas en el proceso de compilación y cómo, desde la asignatura anterior, se ha ido integrando nuestro proyecto de construcción de un compilador. Recordemos que un compilador es un tipo específico de software de base que permite transformar un programa escrito en un lenguaje de alto nivel a un programa ejecutable escrito en un lenguaje de bajo nivel. Una de las principales características de los compiladores es la estricta condición de secuencialidad de sus etapas, esto es, que no puedes iniciar el proceso de una fase específica a menos que la fase que la precede haya sido completada totalmente sin ninguna complicación. Desde el punto de vista más general, un compilador posee dos fases. La primera, llamada fase de análisis, enfocada, como su nombre lo indica, a analizar el código fuente para, en primer lugar, asegurarse que se encuentre libre de errores conforme a las convenciones del lenguaje en el cual se presume fue creado. Segundo, puedan identificarse apropiadamente las diferentes estructuras del lenguaje que hayan sido utilizadas en la construcción del programa. Y tercero, para asegurarse que el programa tenga un sentido lógico conforme a las reglas semánticas del lenguaje. La segunda fase, llamada fase de síntesis, realiza la transformación gradual del programa fuente a su representación equivalente, pero ejecutable en un lenguaje de bajo nivel. Además de estas dos fases generales, un compilador posee dos componentes indispensables a lo largo de todo el proceso de compilación. La tabla de símbolos, que almacena información de los identificadores de variables, métodos y funciones. La información que se registra allí es indispensable para conocer las características de aplicación, ubicación, alcance y valor de dichos identificadores, y será utilizada para revisar su validez y realizar la transformación. El manejador de errores proporciona a cada fase la posibilidad de identificar, notificar y dar tratamiento a los errores que puedan presentarse en cada una de las fases generales y específicas durante el proceso de compilación. Las fases generales, a su vez, están conformadas por tres subfases. Cada subfase posee un propósito muy específico, pero puede observarse que la secuencialidad estricta se conserva aún a nivel de subfases. Las subfases de análisis se enfocan a una característica específica del lenguaje, esto es, léxico, sintaxis y semántica, definidos para el lenguaje del programa fuente. Las subfases de síntesis se enfocan a obtener de un programa equivalente al fuente, pero en algún nivel de traducción, cada vez más cercano al programa objeto final. En la asignatura de Lenguajes y Autómatas 1, estableciste las características particulares de tu lenguaje de programación. Esto es, definiste cuáles símbolos estarían incluidos en el alfabeto de tu lenguaje, cuáles categorías de componentes léxicos se incluirían en la definición de tu lenguaje y qué patrones utilizarías para evaluar la validez de las cadenas usadas en la construcción de los programas escritos con tu lenguaje de programación. También definiste la organización que estos componentes léxicos tendrían para construir estructuras de lenguaje válidas, es decir, instrucciones. Por ello, definiste la gramática que determina la sintaxis de tu lenguaje. A nivel de programación, desarrollaste las fases de análisis léxico y sintáctico con base en la información que habías definido para tu lenguaje de programación. Programaste las principales funciones de la tabla de símbolos y del manejador de errores para atender las necesidades de las fases de compilación desarrolladas. En la asignatura de Lenguajes y Autómatas 2, retomaremos tu proyecto de creación de un compilador
a partir de la última subfase del análisis y lo correspondiente a la fase de síntesis. Considerando la complejidad y condiciones que implica la optimización de código, esta subfase quedará fuera del proyecto de asignatura, por lo que deberás enfocarte en desarrollar e incluir en tu compilador únicamente el análisis semántico, la generación de código intermedio y la generación de código objeto, de tal forma que al final cada programa fuente generado con tu lenguaje de programación podrá ser transformado en un programa susceptible de ejecución. Para lograrlo, deberás comprender las bases teóricas de las subfases que estudiaremos en este curso.